Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases, jóvenes. Recordemos, como una pequeña retroalimentación, es que el día de ayer nos quedamos, a decir verdad, la clase pasada nos quedamos con el tema de la relación que tiene nuestra materia de derecho aduanero con otras materias. Y pudimos ver un poco y analizamos cada una de las ramas del derecho con las que se visualiza o con las que tiene una relación nuestro derecho aduanero. Decíamos que un ejemplo es el derecho fiscal, el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal aduanero, el derecho mercantil y por ende, pues, y como punto básico, pues, el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque sabemos y recordemos que toda nuestra legislación jurídica emana de nuestra Carta Magna, que nuestra Carta Magna es precisamente nuestra Constitución política. Por ende, todas nuestras ramas legislativas van a tener una relación con el derecho constitucional. Recordemos un poquito nuestros principios estudiando derecho, donde veíamos que todo orden está por debajo de la Constitución y tenemos una pirámide que es donde vemos que la Constitución es el órgano máximo jurídico en México. También después de ella o a la par están los tratados internacionales, que estos siempre ha existido esa controversia de si están a la par o están por debajo. Aquí el punto es que ningún tratado internacional que se firme puede estar en contra de. Debe de ser el derecho constitucional, el estudio de nuestra Carta Magna, la base precisamente de ese tratado. Por lo tanto, pues los tratados internacionales van a estar sujetos a las disposiciones de nuestra Constitución. De igual forma, nuestro derecho aduanero pues tiene que ver totalmente con los convenios internacionales, entre que ingresa y que sale de nuestras fronteras, de nuestras aduanas de México. Por lo tanto, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar, vamos a analizar cuál es la base de este derecho, que sería nuestra Constitución política. Y vamos a ver que la base de los preceptos en los que encontramos al derecho aduanero son el artículo 29, el artículo 31, fracción cuarta, el artículo 49, el artículo 73, fracciones séptima y 19ª, el artículo 89, fracción 13ª y 117, fracciones cuarta, quinta, sexta y séptima, el artículo 118, fracción primera,
y 131 de la Constitución General de la República, es decir, de nuestra Constitución. Ahora bien, vamos a sistematizar las disposiciones constitucionales en unos agrupamientos, ¿ok? El primero es el que van a ver en pantalla y lo vamos a denominar facultades del Poder Legislativo. Estas las vamos a encontrar en el artículo 73 con sus fracciones correspondientes. Otra de las agrupamientos que vamos a realizar es el segundo, y lo vamos a llamar prohibiciones a los estados, que comprenderá los artículos 117 y 118, fracción primera. El tercero de las facultades del Poder Ejecutivo, y lo vamos a encontrar en el artículo 49, 29 y 131 con su ley reglamentaria. Y el cuarto, que son obligaciones de los mexicanos, la vamos a relacionar con el artículo 31, fracción cuarta. Y vamos a iniciar con el primero, que son las facultades del Poder Legislativo en materia aduanera. Por lo que respecta a el primer punto, vamos a ver que sirve respecto de las facultades que tiene el Congreso. Y entonces analizaremos que esta disposición da nacimiento a la Ley de Ingresos de la Federación, este siendo el acto legislativo en donde se enlistan los ingresos que la Federación percibirá en un año fiscal. En este catálogo de conceptos existen renglones que son de la competencia aduanal, como son los impuestos de comercio exterior, a la importación y a la exportación. Los derechos por prestación de servicios correspondientes a funciones de derecho público que se percibirán. Los aprovechamientos, además de la existencia de algunos otros preceptos que inciden en la disciplina aduanera.
Asimismo, para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, como son la adición de esta fracción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942, entrando en vigor el 1 de enero del siguiente año. Y esta fracción determina que la contribución del Comercio Exterior es facultativa de la Federación, es decir, es de manera exclusiva de la Federación a través del Congreso de la Unión. Esta facultad encuentra su antecedente histórico desde la Constitución de 1824 en la fracción novena del texto original de la Constitución de 1917. Literalmente se decía, para expedir aranceles sobre el comercio exterior y para impedir que el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. Posterior a ello, con la reforma del 24 de octubre de 1942, la fracción se desdobló para dar nacimiento a la 29ª que comentamos y a la fracción novena. Esa última actualmente no tiene relación con el derecho que estamos estudiando. Asimismo, para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Y esta fracción vamos a ver que es extraída del texto original de la Constitución antes de la reforma del 20 de agosto de 1928, tomando ya un numeral en la Constitución vigente para el año de 1942. Actualmente es el fundamento precisamente de nuestro estudio, que es lo relativo a la ley aduanera y a las leyes del impuesto general, de importación y de exportación, así como de todas las disposiciones legales que regulen atribuciones de la Federación. Entonces, aquí vimos nuestra primera división, que son las facultades del Poder Legislativo en materia de derecho aduanero.
Lo siguiente, vamos a ver las previsiones que se les realizan a los estados. Y estas vamos a encontrar en el artículo 117 de nuestra Constitución, donde dice los estados no pueden en ningún caso, fracción cuarta, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Dentro del derecho aduanero existe la figura del tránsito de mercancías, que puede ser en dos formas: de manera interna o de manera internacional. Por lo tanto, esta fracción está protegiendo a las mercancías para que ningún estado pueda limitarlas cuando transiten por su territorio en correlación a esta prohibición. Se encuentra la facultad expresa y en forma privativa que tiene la Federación, la cual sí puede gravar el tránsito de mercancías que pasen por el territorio nacional. Para la fracción quinta, prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera. Esta fracción establece que las mercancías extranjeras no podrán ser grabadas ni prohibida su entrada o salida de una entidad federativa, es decir, de ningún estado de la República. Encontramos en esta prohibición una de las razones en el hecho de que el comercio exterior de mercancías es facultad federal. Por eso prohíbe esa toma de decisiones ante los estados. Fracción sexta. Gravar la circulación ni el consumo de estos efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya excavación se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. La circulación de mercancías extranjeras y el consumo de ellas no pueden ser gravadas con impuestos o derechos que se perciban por aduanas locales, así como tampoco podrán exigirse documentos que deban acompañar a las mercancías, ni inspeccionar o registrar los bultos en que se contengan. Esta es una facultad que compete a la autoridad aduanera en su carácter de autoridad federal. Fracción séptima. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar a la localidad o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. La prohibición es clara, ya que esta facultad privativa de la Federación es de expedir leyes y establecer impuestos respecto al comercio exterior de mercancías. Por lo que respecta a otras de las prohibiciones de los estados que vamos a ver establecidas en el artículo 118 constitucional, tampoco pueden, sin conocimiento del Congreso de la Unión, fracción primera, establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. La redacción de esta fracción es
históricamente por disposiciones expresas sobre el comercio exterior y ha sido facultad exclusiva de los poderes federales, exclusivamente del constituyente, que con el Congreso de la Unión pueden establecer estos atributos. Ahora bien, vamos a analizar los preceptos constitucionales. Respecto al artículo 29 constitucional, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de la Secretaría del Estado y la Procuraduría General de la República, y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de la Comisión Permanente, podrá suspenderse en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificara en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. Este precepto se reformó el 14 de abril en el año de 1981 para suprimir el término Consejo de Ministros, ya que había la duda si el constituyente se refirió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien si se refirió a los secretarios de Estado, y con la reforma se difiere la duda, es decir, esa laguna jurídica queda subsanada. Este artículo concede la suspensión de garantías individuales que sean necesarias para que en forma temporal el presidente de la República pueda resolver un asunto de emergencia en una parte o en la totalidad del territorio nacional. Para proceder la suspensión se requiere la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. El acuerdo de los secretarios de Estado, debiendo hacerse la notificación por prevenciones generales y nunca contra una sola persona.
al mismo artículo 49, le otorga al Poder Ejecutivo Federal otra excepción que la Constitución establece para que este funcionario tenga las denominadas facultades extraordinarias para legislar. Respecto del artículo 131, es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República, de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, pero sin que la misma Federación pueda establecer y dictar en el antes Distrito Federal o Ciudad de México los impuestos y las leyes que expresan las fracciones sexta y séptima del artículo 117. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir, suprimir o modificar las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. El artículo en su primer párrafo establece la facultad exclusiva de la Federación de gravar las mercancías, siendo esto un cumplimiento de la fracción 29 del artículo 73, que dispone que el Congreso tiene la facultad privativa de establecer los impuestos al comercio exterior. Este acto de gravar se va a efectuar sobre los tres regímenes aduaneros existentes, que son la importación, la exportación y el tránsito. También se faculta a la Federación para que sea la única que pueda reglamentar y prohibir la circulación en el interior del país de toda clase de mercancías, sin que importe el lugar de su procedencia por razones de seguridad o por razones policíacas. Sobre el segundo párrafo de este precepto constitucional, vamos a ver que fue aprobado en la sesión del 29 de diciembre de 1950 y entró en vigor hasta el año siguiente, el 28 de marzo de 1951. Como ya lo afirmamos, es uno de los dos casos en que se otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar, en este caso en materia de comercio exterior. La facultad le permite modificar una ley formal y materialmente expedida, como es la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. Las modificaciones pueden consistir en aumentar, disminuir, suprimir y crear cuotas diferentes a las establecidas, restringir o prohibir las importaciones o exportaciones y el tránsito de mercancías. La facultad extraordinaria lleva la finalidad de que el Ejecutivo legisle en materia tan dinámica como es el de comercio exterior y con el objeto de regular a la economía del país y a la estabilidad de la producción nacional. El Ejecutivo solicitará la aprobación del uso
que hubiese hecho de esta facultad, la aprobación consiste en un acto a posteriori que es sumamente novedoso en esta materia jurídica. En este artículo inicialmente fue reglamentado un segundo párrafo por una ley que estuvo en vigor hasta el 13 de enero de 1986, en que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación de esta fecha la ley denominada Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comercio exterior, y que junto con su reglamento publicada el 25 de noviembre de 1986 reguló las relaciones comerciales de México con los mercados mundiales. Esta ley fue abrogada por la que está en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1990. Es decir, 7 años posteriores. Ley que también fue abrogada 10 años más tarde, en el 2003. Esta ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional y de aplicar las restricciones y medidas de regulación a las exportaciones e importaciones. Regula la introducción de mercancías al territorio nacional cuando se efectúen en condiciones de prácticas desleales de comercio exterior. Establece y determina la cuota compensatoria aplicable a dicho caso. Fija el procedimiento a seguir para la aplicación de estas cuotas y lleva una inspección, una vigilancia y una imposición de infracciones y sanciones respecto de los recursos administrativos. Ahora bien, tema siguiente, que son las fuentes del derecho. Recordemos que en todas las materias hay que ver de dónde provienen. Aquí les puse una noción de lo que es fuente y dice que fuente viene de fans, de fontes y de fundo. Dere, que significan derramar, indica la idea, el punto donde aparece, se derrama o brota el agua en la superficie de la tierra. Una fuente de agua, de ella emana o nace y emana y cae el agua. Es un principio, un fundamento o un origen de una cosa. En materia de derecho, de igual forma, es un lugar de donde se va generando algo, y en este caso ese algo es el derecho aduanero.
En este sentido es como Claude Dubois crea una metáfora bastante feliz al decir que buscar la fuente de un río es remontar su corriente hasta encontrar su manantial donde brota el agua. Así buscar la fuente del derecho es remontarnos al origen de donde nace precisamente este derecho, en este caso el derecho aduanero. Precisamente en esta idea de encontrar de dónde emana el derecho es donde tratadistas y estudiosos han elaborado múltiples doctrinas y tesis y sin haberse llegado a poner de acuerdo sobre el origen del derecho, Savini, Pacta y Hugo señalan que tiene su origen en las fuerzas espirituales creadoras del pueblo, a lo que después se ha llamado espíritu del pueblo o conciencia colectiva. Yerke y el Elfidron decían que si la norma contiene un dictado racional de ordenación social y se les pone como derecho, este deberá de imponerse con fuerza incontrastable, con un carácter imperativo y automativo. Estos autores sostienen lo que se conoce como la teoría orgánica con sus dos elementos, el racional y el autoritativo. Según la escuela de León Dubois, cualquier acto o hecho del que resulte el derecho positivo no es verdadera creación jurídica, sino un juicio declaratorio o simple de la regla de derecho previamente creado por la solidaridad social. Es decir, para esta escuela el elemento básico de la solidaridad social, o bien con lo que de Pina manifiesta para nuestro sistema jurídico mexicano al decir que es la voluntad del órgano legislativo. Stanley, por el contrario, piensa que es la voluntad humana que tienen a dictar el nuevo derecho manifestándose de dos maneras, conforme al derecho vigente o sin atender a él e incluso en contra de él mismo. Como ya hemos observado, la expresión fuente del derecho tiene varios significados, por lo que es frecuente que sea una causa hasta cierto punto equívoca y de confusiones a tal grado que Kelsen ha manifestado que es una expresión figurada superlativamente ambigua. Si bien es cierto que el término fuente se utiliza para señalar diversos conceptos, su connotación adquirido desde hace mucho tiempo carta de naturalización dentro de la ciencia del derecho y su estudio, y es obligado de cualquier disciplina. Vamos a nombrar unas definiciones precisamente de las fuentes. Para Demófilo de Buen, fuente del derecho es el medio de expresión de las normas jurídicas. Las fuentes del derecho están constituidas por el conjunto de signos exteriores capaces de ser interpretados por el hombre, donde se revelan, manifiestan las reglas del derecho. Por fuente en sentido técnico, para Ruggiero, las formas en que el derecho positivo realiza los modos como las normas de conducta reciben determinación concreta y carácter coactivo. Por su parte, Stamler define como fuente el fundamento de validez del derecho y especialmente el último fundamento de validez de un orden jurídico, la convención jurídica institucional. Para Bonecas, las fuentes son órganos de expresión del derecho, es decir, son las formas obligadas y predeterminadas que ineludiblemente deben revestir los preceptos en conducta exterior para imponerse socialmente en virtud de la potencia coercitiva del derecho. Para Eduardo Pallares, las considera como todo aquello que da nacimiento al derecho positivo, o sea, las normas jurídicas, y que es con la que yo más estaría de acuerdo. Serán entonces fuentes del derecho las expresiones de voluntad que se externan en forma histórica, material o formal, para dar nacimiento y contenido al derecho. Una vez analizadas estas, vamos a ver
la clasificación de las fuentes. Y vamos a ver qué podríamos denominar a tres diferentes clases de fuentes, como son las históricas, las materiales, racionales o reales, y las formales. Las primeras, que son las históricas, son los medios por los cuales se obtiene el conocimiento histórico del derecho, y estos medios son papiros, inscripciones, códices, tablillas, que encierran una disposición legal antigua, es decir, son los elementos que nos permiten conocer el derecho anterior para comprender el derecho presente y proyectar el derecho en su futuro. Las fuentes materiales racionales o reales consisten en un conjunto de hechos o de circunstancias que determinan el contenido de las normas jurídicas. Por lo tanto, son todos los fenómenos de carácter social, económico, político, étnico, religioso o técnico en que forma concurrente van a producir la norma jurídica. Esta fuente vale por su contenido, por eso se llaman más generalmente conocidas como fuentes materiales. Y tenemos las fuentes formales, que son las formas externas o procedimientos de la manifestación del derecho premeditado para el sistema jurídico. Su proceso de manifestación, siendo obligatorio para todos, el nombre de formales es en virtud de la forma que reviste y no por el índice de sus mandatos que contiene. En este sentido lo ha entendido Bernego al afirmar que la fuente formal es aquella norma o enunciamiento que el órgano puede invocar como justificación socialmente suficiente de la norma que introduzca en el orden jurídico. De igual manera, de buen al decir que las fuentes dotadas con fuerza de obligar por mandato a dichos ordenamientos legislativos son fuentes formales. Las fuentes formales, por su parte, se clasifican en directas e indirectas. Las primeras son aquellas que encierran en sí la norma jurídica, por eso son directas. Las indirectas son las que constituyen la creación e interpretación de las normas jurídicas. El análisis de las directas, podríamos llamarlo así. También se han clasificado en principales y supletorias, y las primeras se catalogan así de acuerdo al rango que tienen la manifestación en el derecho positivo de cada rama o de cada materia, y las segundas de acuerdo al orden señalado por la fuente principal. Ahora, dentro de estas fuentes formales vamos a encontrar el proceso legislativo, el proceso consuetudinario y el proceso jurisprudencial. Pero también vamos a incluir lo que es la doctrina y a los principios generales del derecho. Para el proceso legislativo es la fuente formal de derecho por excelencia. Es la fuente inmediata, principal y directa que crea y da forma al derecho, principalmente en los países de derecho escrito, como es el caso de México. Múltiples han sido las teorías que sobre el concepto de la ley se han plasmado. Existe una corriente orgánica que considera la ley como el acto emanado por el legislativo, sin importar su naturaleza o contenido. Otras que, además de tomar en cuenta el órgano del cual surge el acto, adiciona la necesidad de que tenga determinada formalidad. En consecuencia, la ley será todo acto emanado del Poder Legislativo, siguiendo el procedimiento establecido por la Constitución. Y
en el proceso legislativo vamos a ver que vamos a encontrar las etapas del proceso legislativo en México y de manera general las vamos a mencionar. La primera es la iniciativa, que es el acto por el cual se somete a la consideración del Congreso de la Unión un proyecto de ley. Tienen la facultad para iniciar leyes el presidente de la República, los diputados y los senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. La Cámara que recibe la iniciativa se llamará Cámara de Origen y la que lo calificará será Cámara Revisora, pudiendo ser cualquiera de estas la primera. Las iniciativas podrán presentarse indistintamente en cualquiera de las cámaras, con excepción de las que versen sobre empréstitos, contribuciones e impuestos o sobre el reclutamiento de tropas, las que obligatoriamente deberán presentarse y discutirse primero en la Cámara de Diputados. Posterior a ello, tenemos lo que es la discusión, que es el acto por el cual las cámaras deliberan sobre la iniciativa presentada para concluir si debe o no debe ser aprobada. La aprobación, que es el acto por el cual el Congreso aprueba el proyecto, ordenándose se remita al Ejecutivo de manera inmediata. Tenemos la sanción, que consiste en la aprobación de que el Ejecutivo hace del proyecto de ley quien ordenará su publicación. La publicación, que es el acto por el cual se da a conocer la ley a quienes tienen la obligación de cumplirla en nuestro sistema jurídico. Estas publicaciones se realizan en el Diario Oficial de la Federación. La iniciación de la vigencia. Y en México podremos decir que existen 3 sistemas para la iniciación de la vigencia, que son el sucesivo, el simultáneo y el vacatio legis. En su momento ya vimos cada una de ellas de manera más personal. Ok, tenemos también lo que es el proceso consuetudinario y recordemos que la costumbre es la observancia constante y uniforme de una regla de conducta llevada a cabo por los miembros de una comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Puede ser, o podemos decir también que es la formación de un derecho consuetudinario supone, primeramente, el que por una serie bastante de hechos repetidos se ha establecido una práctica constante respecto de una relación de la vida social